plásticas activas susceptibles de ser empleadas para la elaboración de elementos de protección personal en la atención de pacientes con COVID-19. Invitamos entonces nuevamente al doctor José Herminsul Mina, ingeniero de materiales, profesor asociado a la Universidad del Valle, quien está en compañía del doctor Germán Bolívar, biólogo, profesor titular también de la Universidad del Valle. Bueno, nuevamente, buen día para todos y en primera instancia mis agradecimientos a la Secretaría de Salud Pública por la invitación a este foro. Mi nombre es José Mina, profesor de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle y en conjunto con el profesor Germán Bolívar del Departamento de Biología vamos a hablarles acerca de una propuesta de investigación que tenemos actualmente en curso de financiación y que está relacionado pues con el manejo pues de la enfermedad. La propuesta la hemos titulado Desarrollo de un aditivo con actividad antiviral para uso en la preparación de películas plásticas activas susceptibles de ser empleadas para la elaboración de elementos de protección personal en la atención a pacientes de COVID-19. Es una propuesta de naturaleza interinstitucional. Tenemos la Universidad del Valle, la Universidad del Atlántico y adicionalmente de naturaleza interdisciplinar. Tenemos investigadores de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Salud y la Facultad de Ciencias Naturales. El objetivo en principio de esta propuesta de investigación tiene que ver con mitigar los efectos de la propagación del virus SARS-CoV-2 entre el personal sanitario principalmente, pero la estrategia, como les vamos a ir comentando, pues obviamente se traslada también al manejo común de la enfermedad, mediante el desarrollo de un aditivo con actividad antiviral para uso en la elaboración de películas plásticas, y estas películas plásticas buscamos que tengan un potencial en la aplicación como elementos de protección personal que tengan una barrera activa frente al virus. Ahí les listo los investigadores participantes, 8 de las diferentes áreas que les he comentado. Adicionalmente, en esta diapositiva les comento acerca de los grupos de investigación que hacen parte de la iniciativa. Tenemos el grupo de materiales compuestos de la Universidad del Valle, con categoría A1 de Colciencias, y la línea de investigación pues, pertinentes a la propuesta aplicada. En este caso, el grupo de materiales compuestos trabaja en nuevos materiales y materiales alternativos. Asimismo, tenemos el grupo de microbiología y biotecnología aplicada, igualmente de la Universidad del Valle, con categoría B, y entre sus líneas de investigación pues, tenemos biotecnología y microbiología aplicada. Adicionalmente, el grupo de biomateriales dentales, que pertenece o se está vinculado a la Facultad de Salud, categoría B igualmente. Entre sus líneas trabajan en el desarrollo de dispositivos biomédicos y biomateriales, asimismo en interfaces biológicas y la fisiología y biomecánica. Tenemos el grupo de medicina periodontal, también de la Universidad del Valle, categoría B, donde se trabaja, entre otras cosas, en enfermedades periodontales, enfermedades sistémicas, en herpes virus, en enfermedad periodontal. Y finalmente, el grupo de investigación en fotoquímica y fotobiología de la Universidad del Atlántico, categoría A1. Entre sus líneas de investigación relevantes para la propuesta aplicada tenemos especies reactivas del oxígeno y antioxidantes, fotoquímica teórica y experimental y materiales y energía solar. Entonces, estos grupos son los que participan en la propuesta de investigación que tenemos sometida. Siguiente, por favor. Bueno, lo que nos interesa en este momento es dar, digamos, una solución a lo que tiene que ver con el contagio, en principio del personal que está relacionado con la contingencia. Este personal pues está, digamos, expuesto permanentemente a mucosa infectada que proviene de los aerosoles generados cuando las personas hablan, estornudan o tosen, y la barrera que ellos tienen pues son los elementos de protección personal actuales. Hablamos de mascarillas, de guantes, de gafas, los cuales tienen una característica primordial y es que la protección es pasiva. Finalmente, el virus queda atrapado en este elemento de protección personal y cuando hay una mala manipulación puede ser ingresado y la persona se puede contagiar. En este caso, adicional pues, al personal de salud, un objetivo importante también es los pacientes que están contagiados para estos elementos de protección. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos proponiendo está el desarrollo de lo que hemos llamado un compuesto, técnicamente se le denomina un master batch,
Este compuesto tiene unos componentes activos que van a permitir que al mezclarlo con un plástico convencional y hacer un proceso de transformación también convencional, se puedan generar películas plásticas que tengan actividad antiviral. Entonces, dentro de ese compuesto que nosotros pretendemos desarrollar, tenemos componentes activos como es el óxido de grafeno, que es un nanomaterial que en los últimos años ha venido siendo utilizado por su biocompatibilidad y también por una característica interesante, y es que tiene una acción importante frente a bacterias, y en los últimos años se ha descubierto que también frente a virus. Adicionalmente, dentro de ese master batch tenemos otros componentes como son enzimas con actividad proteolítica que también, digamos, tienen un impacto positivo frente al virus. La idea es que este master batch, este compuesto, se pueda producir a nivel industrial y nuevamente que se pueda mezclar con plásticos convencionales como el polietileno, el polipropileno, el PVC, que frecuentemente se utilizan para la elaboración de películas plásticas, y que esto se haga a través de un proceso de transformación convencional como es la extrusión. Siguiente, por favor. Entonces, que esas películas que nosotros podemos elaborar utilizando este compuesto activo puedan servir nuevamente para la elaboración de elementos de protección personal. Incluso podemos decir que de una manera secundaria, es decir, que estas películas plásticas puedan servir para recubrir estos elementos, generándoles precisamente esa actividad antiviral, de tal manera que cuando el patógeno pueda estar en la superficie sea inactivado por los componentes activos que presenta la película. Asimismo, esta película plástica podría ser utilizada como cortinas de separación en espacios, podría también ser utilizada como un recubrimiento para las cámaras de transporte de personas contagiadas con el COVID-19, también para proteger superficies, instrumental quirúrgico, para cualquier tipo de actividad en la que se requiera una superficie que tenga esa capacidad inactiva. En el caso de estos componentes que estamos nosotros considerando para dar esta actividad antiviral, pues tenemos el óxido de grafeno. El óxido de grafeno es un nanomaterial que se produce a partir del grafito. El grafito es una forma alotrópica del carbono. En este caso, ese grafito que está representado en la imagen que ustedes ven en la parte superior izquierda, pasa por unos procesos químicos en los cuales se requieren algunos reactivos oxidantes, como el peróxido de hidrógeno y otros, y también pues algunos ácidos fuertes. Y el agente reductor como tal es el grafito, para en una siguiente etapa tener óxido de grafito. Ese óxido de grafito luego es pasado por un proceso de sonicación para separar. El óxido de grafito está compuesto por capas del carbono en su forma alotrópica, como les digo, que viene formada a partir de hexágonos, y esas capas están unidas entre sí a partir de enlaces secundarios denominados de Van der Waals. Entonces la sonicación se emplea para separar esas capas y tener el óxido de grafeno, que básicamente son estas láminas. Es un material bidimensional, se caracteriza porque tiene un espesor muy pequeño, estamos hablando de más o menos 1 nanómetro, y dimensiones laterales que pueden llegar a micrómetros. Entonces, este óxido de grafeno se caracteriza porque tiene bordes muy afilados, y estos bordes afilados pueden generar cizallamientos de tipo mecánico en el virus y pueden romper la capa lipídica envolvente, de tal manera pues que su interior quede expuesto y por tanto quede inactivo. Asimismo, pues con el proceso de oxidación que se llevó a cabo, tiene unos grupos funcionales ricos en oxígeno, grupos carboxilo, grupos hidroxilo, que también impactan positivamente desde el manejo pues, de diferentes tipos de microorganismos. Este óxido de grafeno, en el marco de los grupos que participan en la propuesta, ha venido siendo utilizado, sobre todo pues, para aplicaciones en las que se requiera tener un componente antibacterial importante. Y hablamos de aplicaciones, por ejemplo, en andamios, que son materiales porosos que se emplean para la regeneración de tejido. Hablamos también en cementos óseos acrílicos, que se emplean para la fijación de prótesis ortopédicas, y en esos casos se ha empleado el óxido de grafeno. De igual manera, el óxido de grafeno se caracteriza porque presenta propiedades anticancerígenas,
para hacer terapias fototérmicas. Y ahí pues listo algunas consideraciones del mismo. Es biocompatible, presenta excelentes propiedades mecánicas. Los que somos ingenieros nos interesa siempre ese refuerzo mecánico y es mucho mayor que en el caso de los materiales convencionales. Asimismo, como les decía, pues tenemos la respuesta antiviral que se ha venido consiguiendo y sobre todo pues es por el cizallamiento mecánico frente a la capa lipídica. Entonces, el óxido de grafeno y las enzimas que provienen de las bacterias lácticas son esos componentes que estamos buscando incorporar dentro de un vehículo plástico y tenerlo como un aditivo para la preparación de películas que puedan tener esta característica antiviral. Aquí pues simplemente les presento un par de trabajos donde se ha evaluado estas características antivirales en el óxido de grafeno y que nos ha servido de base pues para seleccionarlo dentro de los materiales que tenemos para el desarrollo de estas películas. Dentro del óxido de grafeno pues estudiaremos la influencia de los diferentes tamaños que podemos conseguir en la síntesis, de los diferentes grados de oxidación del mismo, desde el punto de vista pues de su aplicación antiviral. Bueno, el otro componente que está relacionado con las enzimas pues lo va a explicar mi compañero el profesor Germán Bolívar. Gracias. Muchas gracias, gracias profesor Mina. En conjunto con el equipo que ustedes pudieron observar en la presentación, entonces vamos a desarrollar esta iniciativa que en cuanto se refiere al grupo de microbiología y biotecnología aplicada de la Universidad del Valle, consiste en contribuir con un material que consideramos hasta ahora hemos encontrado es el mejor para el propósito. Ese propósito es el de crear películas con bioactividad, películas plásticas con bioactividad. ¿Qué es? Nos estamos refiriendo a un exopolisacárido o un polisacárido, tal como ustedes ven aquí. ¿Por qué un exopolisacárido? ¿De dónde viene y qué características tiene? Ustedes pueden ver en la parte derecha, hay una gráfica pues, que puede ser irreconocible, pero es como vemos nosotros las bacterias lácticas, que son las que, el elemento clave para la producción del exopolisacárido. Las bacterias lácticas corresponden a un grupo conocido ampliamente ya y muy popular, porque los famosos probióticos, por ejemplo, tienen que ver con ellas, ¿sí? Son las encargadas de producir estos exopolisacáridos. Ellas crean una especie de cobertura a su alrededor. En algunos casos, pues pueden ser en gran cantidad o en pequeña cantidad. Nosotros tenemos en la universidad, somos los responsables de un cepario reconocido, ¿no?, en el país, legalmente, en fin, en el Humboldt, en el que tenemos un número determinado de cepas, principalmente orientadas pues, a la utilización de ellas como fuente de los metabolitos que ellos producen. Hemos hecho un tamizaje de ellas precisamente en la búsqueda de ese polisacárido y encontramos que Weissella confusa, que ya fue caracterizada molecularmente, en fin, nos produce la mejor cantidad de polisacárido. Los otros lo producen también, pero pues no en tan buena cantidad. Otra condición que encontramos es que para disminuir costos, para mantener nuestras bacterias, hemos desarrollado un medio de cultivo con materiales baratos. Los materiales baratos, como ustedes pueden ver, son soya, productos lácteos y también azúcar. Bueno, fundamentalmente esto nos ha dado las condiciones para pensar en ofrecer a la comunidad posibilidades de desarrollar emprendimientos, porque pues con un medio caro no lo podemos. Abaratar entonces es importante para nosotros. Weissella confusa fue seleccionada porque nos produce, tal como ustedes ven al lado derecho de ella,
una evidente sustancia que es el polisacárido, que se da es visible en buenas cantidades, incluso se ha hecho ya los rendimientos de ella y son relativamente buenos como para pensar en un emprendimiento, como para escalar. La optimización entonces de esta producción nos ha permitido hacer ensayos, como ustedes pueden ver allí. Se puede secar, producir en un polvo y puede reconstituir para producir una película, como la ven allí. Esta película ha sido estudiada ya por nuestros ingenieros, biólogos, químicos y da unas condiciones excepcionales para producir una biopelícula. ¿Por qué? El esfuerzo de tensión, por ejemplo, que lo miden los ingenieros en megapascales da 3, alrededor de 3, un poquito más, lo que representa una contribución importante porque es que hay que hacer una película, hay que hacer un plástico y él debe tener una resistencia tal que no se rompa. Tenemos además un esfuerzo una tensión de 63, una elongación de 63%, es decir, que se puede estirar en esa cantidad. Y por otro lado, algo también muy importante es que este polisacárido resiste temperaturas cercanas a los 300 grados. Para manejar estas películas se requiere entonces someter a extrusión, por ejemplo, y las temperaturas en las cuales se procesan estos plásticos pues no son bajas, son elevadas. Esto permite entonces ofrecer un material que sirve para el propósito de, junto con el óxido de grafeno, ofrecer un material para las películas bioplásticas. Además es comestible, pero ahora viene lo más importante, es que el exopolisacárido nosotros lo hemos utilizado en lo siguiente, más adelante. Hemos comprobado que como envoltorio, ¿no? Es decir, como revestimiento de productos comestibles, vegetales, allá ven unos tomates cherry, acá ven unos chorizos, permiten un revestimiento que impide la colonización por bacterias que son indeseables desde el punto de vista de que deterioran y dan malos olores a los productos y por supuesto al productor, al industrial, pues no es favorable. Es favorable en términos, el hecho de que las bacterias pues, y hongos principalmente actúen sobre este. Queremos mencionar, por ejemplo, como ustedes ven aquí, que no solamente inhibe bacterias patógenas, sino también hongos. Hemos encontrado, este año precisamente lo fue, que con la película, con este exopolisacárido, obtenemos inhibiciones de hongos, uno de ellos muy importante que causó bastante revuelo, que es el fusario, y que además produce unos olores indeseables. ¿Cómo hacemos nosotros cómo podemos explicar la capacidad de control de antifúngico y antibacteriano? Las bacterias producen unos metabolitos. Precisamente uno de ellos es el exopolisacárido. Ese exopolisacárido está constituido por destranos, levanos, cosa que los químicos pues, son los que se encargan de caracterizar, y también de unas sustancias conocidas como bacteriocinas, principalmente, que son las que actúan como sustancias biocidas de bajo peso molecular o antibióticos, que actúan contra otras bacterias y contra los hongos. La siguiente, por favor. Nosotros no habíamos incursionado antes con los virus, pero estamos muy al tanto de cómo esos polisacáridos tienen un alto reconocimiento en el mundo como fuente de actividad antiviral. Han sido usadas y sigue usando ya, es decir, no como ensayos, sino como fuente de control de virus en animales principalmente, pues que son muy susceptibles a virus, por ejemplo la cría de aves, que hace que en lo que se refiere pues, a su confinamiento produce estragos cuando cierto tipo de virus actúa. En los animales como los cerdos, por ejemplo, que es algo que desde el punto de vista pues, del productor es
es importante tener un control, no solo, ¿no?, de las bacterias, que también ha sido usado para las bacterias, en este caso concretamente los exopolisacáridos. Los exopolisacáridos entonces tienen un reconocimiento ya profuso desde hace muchos años de su capacidad de mantener a raya, de controlar mediante las características internas, es decir, estos metabolitos caracterizados como biocinas, la actividad antiviral. La siguiente, por favor. Nosotros hemos verificado y hacemos que, nos interesa que la película quede pues caracterizada de la siguiente manera. La capacidad antibacteriana se mide como desafiando lo que se conoce de esa manera para establecer, visualizar y medir la actividad antibacteriana con los famosos halos de inhibición. Es decir, hay una placa de Petri en la cual hay un patógeno y con unas técnicas ya y protocolos ya establecidos se establece cómo el halo de inhibición del exopolisacárido se puede visualizar y establecer y cuantificar, que es muy importante. En esto hemos tenido un reconocimiento entonces de la capacidad antibacteriana de nuestro exopolisacárido. La capacidad antifúngica igual, un crecimiento de un hongo determinado y el desafío en este caso se realiza también con el exopolisacárido. Hemos desafiado, este año precisamente tuvimos resultados de cómo el exopolisacárido puede controlar, tenemos cómo controlar, cómo establecer una barrera contra hongos filamentosos principalmente, como fue este que ya mencioné en un comienzo, que es el famoso Fusarium. Ya en lo que respecta a los ensayos que nuestros colegas del grupo de salud realizarán, están aquellos protocolos ya reconocidos como son, en primer lugar, la utilización pues, de nuestro material en conjunto de acuerdo pues ya a nuestro diseño experimental ya formulado, con el óxido de grafeno, vamos a establecer entonces al aplicar en las famosas placas pues, de verificación de título viral, las famosas placas de lisis o líticas, a establecer entonces la actividad de nuestra película, del fundamento de nuestra película sobre en estas placas donde pues están las células contaminadas. Luego entonces la más común y conocida ahora precisamente protocolo, ¿no?, de reconocimiento, pues con el PCR también se va a obtener con esos análisis el grado de contaminación o no que esperamos encontrar con la conjunción pues, de los dos elementos para establecer entonces la presencia o no del virus en esto mediante esta tecnología. La siguiente, por favor. Este esfuerzo, el esfuerzo que estamos haciendo entonces representa para nosotros algo que pretendemos que se mantenga en el futuro, porque los grupos que nos hemos unido tenemos una filosofía en común, es que sin investigación básica, sin investigación que es la que inicialmente tenemos que hacer y que ya, por supuesto, no estamos partiendo de cero, ¿no? Ya hay una investigación de atrás que sustentan estas propuestas y desarrollos. Tenemos en común que todos estos trabajos deben confluir en las posibilidades de hacer escalamiento. Y el escalamiento pues debe reflejarse en startups o spin-off, en fin. Y esto en particular nos interesa mucho porque, tal como lo mencionó el profesor Mina, el personal sanitario que atiende a los pacientes está expuesto de tal manera, ya vimos por ejemplo la doctora Barrera también nos lo mencionó claramente, en ese momento pues el personal sanitario no está en condiciones de hacer ciertos movimientos. Pensamos nosotros que, por ejemplo, esta película, dado que tiene esas posibilidades de reconstituirse, dado que tiene ciertas características ya producidas, nosotros poder establecer un piloto, una empresa piloto, una planta piloto en la cual producir a partir de la película bioactiva, unos
podríamos decir, elementos que pueden servir. Inicialmente es una primera idea, sin duda alguna surgirán otras, para que el personal sanitario pueda usarlo obteniendo los beneficios que sabemos puede ofrecernos la película, que ser antibacteriano, ser antifúngico y ser antiviral. De esta manera podríamos nosotros contribuir a que en las condiciones sanitarias de atención a pacientes, y no solo pues en estas circunstancias, pues que sería lo mejor haberlos podido haber desarrollado, pero pues entendemos que en el plazo de un año tal vez podríamos tener nosotros ya una propuesta concreta en este sentido. Esta contribución que nosotros hacemos entonces está fundamentada en los estudios interdisciplinarios y también en nuestra estrategia de trabajo interinstitucional, con el cual nosotros pretendemos ofrecer a la comunidad la posibilidad de desarrollo local de un emprendimiento en el cual ya podemos ofrecer una salida a este problema. Lo hacemos porque pues ya hemos hecho ensayos para controlar en otras circunstancias, por ejemplo, con cerdos, con tilapias, con camarones, controlar una serie de amenazas desde el punto de vista bacteriano y desde el punto de vista fúngico también. Por lo tanto, pues en este caso creemos que podemos tener el éxito que esperamos con esta iniciativa. Bien, les agradezco mucho y disculpen cualquier enredo que hay para esto y esperamos las preguntas. Muchas gracias, doctores. Tenemos unas preguntas. José Uberney Paneso nos pregunta: ¿estas películas son amigables con el medio ambiente? Sí, muchas gracias por la pregunta. Doc, qué pena, ¿se puede por favor subir a la tarima? Gracias. Bueno, muchas gracias a la persona que hizo la pregunta, es pertinente y es interesante. Entonces, hay que repetir que el desarrollo consiste en un aditivo. El aditivo puede ser empleado con diferentes matrices plásticas, pueden ser matrices sintéticas convencionales, como el caso del polietileno, el PVC o el polipropileno, pero también pueden ser matrices biodegradables, como el caso del ácido poliláctico, el almidón termoplástico, que son amigables con el medio ambiente. En ese sentido, digamos que es polifacético el desarrollo que estamos planteando. Gracias, doctor. Y nos continúan llegando mensajes de felicitación. Gran foro, felicitaciones a la triada Estado, Empresa y Academia. Dicen que la triada es campeona. Me alegra mucho ver los profesores en estos escenarios y me encanta ver todas las clases de física y química aplicadas a soluciones que pueden transformar la vida de muchas personas. Otra pregunta que nos hacen: ¿cuál es la toxicidad del óxido de grafeno en animales y el medio ambiente? Bueno, esta propuesta, digamos que tiene unos previos, un trabajo importante desde el punto de vista de la caracterización del material, tanto físico-química como mecánica, como térmicamente, y también biológica en condiciones in vitro e in vivo. Entonces, las evaluaciones nos han permitido llegar a la conclusión que no tenemos problema de toxicidad. Las evaluaciones in vivo se han hecho implantando el material en diferentes tipos de biomodelos animales, en ratas, en conejos, en cerdos, y no hemos tenido evidencia de problemas por la incorporación del mismo. Desde el punto de vista ambiental, digamos que la obtención del óxido de grafeno pues implica el uso de algunos agentes químicos oxidantes, algunos ácidos fuertes que pues tienen que ser dispuestos de manera adecuada a sus residuos para tener pues un impacto que no sea tan negativo desde el punto de vista ambiental. El óxido de grafeno ya como tal, digamos que la propuesta es que quedan bebido entre una matriz plástica y por tanto no son nanopartículas que estén pues dispersadas en el ambiente de manera directa. Gracias, doctor. Jorge Alejandro Palta Duque pregunta: ¿las ambulancias pueden ser revestidas con dicha película?
Sí, la idea es que son películas que pueden ser empleadas en diferentes aplicaciones, incluso con esas películas se pueden hacer ropas de bioseguridad, se pueden recubrir superficies. Lo interesante de esto, como les decía, es la preparación del aditivo. Incluso si se requiere, no solamente se pueden preparar películas, sino que se pueden fabricar tuberías, mangueras, diferentes componentes. Lo importante es que se pueden procesar mediante métodos de transformación convencional que ya existen actualmente en la industria de los plásticos. No se requiere, digamos, unas modificaciones importantes ni unos desarrollos tecnológicos más allá de lo que proponemos, que es llegar a un aditivo que tenga las características antivirales y eventualmente pues también antibacterianas y antifúngicas. Gracias, doctor. Si el material es usado para elementos de protección personal y es un material comestible, ¿qué pasaría si consumo estos elementos de protección personal después de su uso con pacientes positivos? Pues lo que hemos mostrado, digamos, es un abanico amplio de diferentes aplicaciones de este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, como le explicaba el profesor Bolívar, eventualmente se pueden hacer películas comestibles direccionadas a otro tipo de aplicaciones. En este caso, por ejemplo, la protección puede ser de frutas, de verduras. Directamente lo relacionado con elementos de protección personal, por supuesto que no hablaremos de películas de ese tipo, ¿no? Habría que disponerlas de manera adecuada. Lo interesante, como quiera que sea, es que la película buscamos que inactive el patógeno. Entonces, aunque esté el patógeno ahí, estaría inactivo. Álvaro Candamil Correa dice, ¿esta película se podría utilizar en personas de cualquier edad? Sí, la película se podría utilizar sin ningún tipo de problema. La película es funcional, lo que va a generar es una barrera activa frente al virus, incluso no solamente puede ser el SARS-CoV-2, sino a diferentes tipos de patógenos. Bueno, muchas gracias.